Entonces, para empezar con eso, yo quiero que usted se vuelva a la persona que está a su lado. Espero que no sea su familia. Si es su familia la que está a su lado, entonces busque, no que vaya a buscar a otro lado, pero vuélvase y agradezca a la Iglesia del Rey. Y yo quiero también tomar el tiempo para agradecerles a ustedes, Iglesia del Rey. Gracias por venir todas las semanas. Gracias por cada uno de los esfuerzos que usted hace para servir a la comunidad de la Iglesia del Rey. Gracias por sus diezmos y sus ofrendas. Gracias porque usted ora por nosotros y usted ora por el resto de la congregación. Gracias por cualquier otra cosa que usted haga por la iglesia. Gracias. Gracias porque usted ama a Dios. Gracias porque usted sirve a Dios. Gracias porque cualquier otra cosa. Gracias por estar aquí esta mañana y escucharme, y los que han estado por más tiempo, por haberme escuchado todos estos años. Muy bien. La iglesia, lo primero que quiero decir es que recordemos que la iglesia no es un edificio. Amén. Podemos hablar del el edificio de la iglesia, pero no que el edificio es la iglesia. La iglesia no soy solamente yo como pastor, ¿verdad? Obviamente la represento, pero en este caso todos representamos la Iglesia del Rey. O la iglesia no es nada más los que sirven, ¿verdad? Los que vienen y recogen aquí las ofrendas, los que limpian, etcétera, etcétera. Esa no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Todos nosotros. Somos un cuerpo. Cada uno de nosotros somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, dice así. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto, en pocas palabras, es que el Espíritu Santo nos ha unido, tanto nosotros como otras iglesias locales en diferentes lados del mundo, para formar el cuerpo de Cristo. Y es muy importante que entendamos esto, porque cuando hablamos de agradecer a Dios por la iglesia, en este caso la Iglesia del Rey, tenemos que entender entonces quién es la iglesia. Y si entendemos que somos el cuerpo de Cristo, entonces nuestro comportamiento debería ser diferente, porque somos el cuerpo de Cristo. Nuestro entendimiento hacia el cuerpo de Cristo es diferente. Y una vez más, mi comportamiento es diferente, y yo puedo lograr hacer muchas otras cosas entendiendo que soy el cuerpo de Cristo. Y si soy el cuerpo de Cristo, aquí más adelante lo dice, pero en el versículo, pero Él es nuestra cabeza. Ok, entonces dígale a la persona que está a su lado: usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Muy bien, lo siguiente que debemos entender es el propósito de la iglesia. No podemos estar agradecidos con algo o alguien si no sabemos quién es o qué hace. Y entonces, primero vamos a aprender o recordar cuál es el propósito de la iglesia. Recordemos que cuando dejamos de dar gracias por cualquier cosa, cuando usted deja de estar o ser agradecido por algo, es cuando eso pierde el valor para nosotros. Entonces, pierde el valor y porque nos acostumbramos a eso. Y puede aplicar para cosas materiales, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes al principio de algo que recién se compraron lo apreciaron mucho, pero después de un tiempo ya no? Ya no cuidamos los zapatos, ¿verdad? Después de un tiempo, como cuando nos los pusimos el primer día. Y yo creo que ya no se hace tanto, pero ¿se acuerdan cuando alguien estrenaba zapatos y uno le majaba los zapatos?
Y el colerón, ¿verdad?, que le daba a uno cuando le majaba los zapatos nuevos. Y deberíamos volver a esa moda, ¿verdad? Deberíamos volver. ¿Quién anda zapatos nuevos hoy para ir a majarlo? Pierde el valor después de un tiempo. Y ya después, ya usted hasta empieza a mejenguear con esos zapatos. Porque ya perdieron el valor, ya no le importa tanto. Puede ser cosas materiales, inclusive puede ser personas que están cerca nuestro, que dejamos de agradecer por su existencia, ¿verdad? Y como canta Eros Ramazzotti, dice, gracias por existir, ¿verdad? Entonces, perdemos el valor y dejamos de agradecer. Y en este caso, la iglesia o la iglesia del Rey, simplemente nos acostumbramos y dejamos, se pierde el valor para nosotros y ya no agradecemos. Ahí está siempre la iglesia. Ahí está, cuando lo necesito, ahí está el pastor siempre para que ore por mí cuando lo necesite, ahí está, no, nada le va a pasar, ahí va a estar siempre el pastor. Nos acostumbramos y se le quita el valor, la importancia, y se nos olvida estar agradecidos y mostrar agradecimiento. Porque podemos estar agradecidos, pero es muy importante mostrar agradecimiento. Y ahí es cuando la Biblia habla de acción de gracias. Hay alguna acción que yo tomo, que yo hago, que muestra que estoy agradecido, ¿verdad? Yo puedo estar agradecido, y como le decía a una pareja que pronto se va a casar, yo le decía, usted tiene que, al esposo, al prometido, le decía, usted tiene que mostrar siempre amor hacia su esposa. No es nada más que usted dijo el día que se va a casar, te amo, y ya vale para el resto de la vida. Hay que decirlo siempre y hay que demostrarlo siempre. Entonces, ¿para qué está la iglesia? Primero recordemos, primero, ¿para qué está la iglesia? Tenemos el concepto de que la iglesia es esto: el culto a las 9 de la mañana. Y si quiero dormir un poquito más, voy al culto de las 11. O si estoy muy cansado, ni siquiera voy del todo. No voy, o estoy ocupado con otra cosa. Y entonces el concepto de iglesia es esto. Aquí usted sentado o de pie cuando toca cantar, y sentado cuando el pastor predica. Pero ¿qué es la iglesia? Entonces, primero tenemos que recordar, olvídese que esto es parte de la iglesia, pero esto no es nada más iglesia. Primero recordemos que estábamos lejos de Dios. Estábamos lejos de Dios, estábamos arruinados completamente, simplemente no había salida para nosotros. En general, para la humanidad, y si lo vemos cronológicamente, como desde el principio Dios crea a la humanidad, pero Adán y Eva arruinaron todo, y después por muchos cientos de años simplemente la humanidad estaba lejos de Dios. Y se ocupaba un sumo sacerdote que viniera una vez al año delante de Dios para presentar una ofrenda y decir, Dios, perdona nuestros pecados por este año. Y entonces Dios aceptaba la ofrenda la mayoría de las veces, y entonces ya el pueblo estaba tranquilo de que Dios perdonó nuestros pecados. Pero ¿para qué está la iglesia? Entonces recordemos primero esa parte, que estábamos arruinados y no había salida. En otras palabras, estábamos bien horribles, bien feos estábamos delante de Dios, porque no había ninguna salida para nosotros. Pero el plan de Dios para la humanidad siempre ha sido que estemos cerca de Él. Amén. El plan de Dios para cada uno de nosotros, siempre, en cualquier momento, es que estemos cerca de Él. Ese es el plan de Dios. Si usted alguna vez se pregunta, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Es simple, yo estar cerca de Él. Eso es. Y siempre Dios ha querido hacer eso. Y entonces por eso es que envía a Jesús a pagar por nuestra deuda. Porque cada uno de nosotros, o toda la humanidad, había recolectado una gran deuda contra Dios. Y ya no era suficiente todos los corderos que habían matado por todos esos cientos de años. Y Dios dice, yo necesito estar cerca de mi creación. Entonces viene Jesús
y paga nuestra deuda. Viene Jesús y anuncia, ya no están feos. Ya no están feos, ahora pueden acercarse a Dios, ahora hay salida, ahora hay camino, ahora hay respuesta a todo lo que decimos, ¿dónde está Dios? Y todo lo que podemos leer y experimentar y volver al plan de Dios, viene Jesús y anuncia esto. Dice, ya no están tan feos, porque por fin ya Dios los va a perdonar una vez y para siempre, y pueden estar cerca del Padre. Amén. Eso es una gran bendición porque ese es nuestro propósito, estar cerca de Dios. Y si no fuera por Jesús, no pudiéramos estar cerca de Dios. Quiere decir que estaríamos siempre en deuda con Dios porque estamos fuera del propósito de Dios. Pero viene Jesús y paga nuestra deuda y una vez más nos da la posibilidad de poder estar en el plan de Dios. Entonces, hubieron algunos que no creyeron que Jesús era el Mesías, que venía a morir y por nuestros pecados, pagar por nuestros pecados, y esos sí quedaron feos. Pero los que sí creyeron preguntaron, pero ¿cómo es que va a suceder esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a lograr experimentar esto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo es que vamos a ser perdonados? Y Jesús entonces responde de la siguiente manera y dice, si confiesas tus pecados, si confiesas que yo soy el Señor y que resucité de los muertos, vas a ser salvo y tus pecados van a ser perdonados y vas a tener vida eterna. Aleluya. Esta es la respuesta de Jesús y es simple, no hay que hacer tanta cosa. No tenemos que traer el perrito que tanto amamos de la casa para venir y sacrificarlo aquí en el altar. Simplemente tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Simplemente tenemos que confesar nuestros pecados y decir, sí, yo arruino todas las cosas, soy un pecador, pero confieso que tú eres el Señor y puedo recibir perdón de mis pecados y puedo entonces estar seguro de que voy a tener vida eterna. Aleluya. Esta es la respuesta de Jesús y es para estar agradecidos. Ahora, cuando hablamos de iglesia, esta es la iglesia que viene a establecer Jesús. La iglesia no era, por ejemplo, el tabernáculo nada más. Y recordemos que la iglesia somos nosotros. Y cuando Jesús viene y proclama esta verdad, es cuando podemos entonces decir, ok, esta es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que podemos entender algo y vamos a creer en eso que estamos entendiendo. Entonces, en pocas palabras, creer en Jesús es creer que Dios me perdonó. Eso es creer en Dios. Creer en Dios muchas veces o en este tiempo tiene muchos conceptos quizás equivocados. Es que sí, yo creo en Dios y salimos a evangelizar y todo el mundo cree en Dios. Pero realmente comprenden que creer en Dios es saber que Dios me perdonó. Cuando realmente entendemos que Dios perdona mis pecados, mi actitud, mi forma de vivir cambia. Porque como estaba diciendo antes, estábamos bien feos. Y lo digo de esta forma para tal vez lo entendamos a lo tico, ¿verdad? Estábamos bien feos, estábamos mal. Entonces, creer en Dios no es nada más que, ok, yo creo en Dios y me va a ayudar en mis problemas. Yo creo en Dios y sí, va a perdonar mis pecados, pero como Él perdona mis pecados y Dios es amor, entonces yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Pero creer en Dios, en Jesús, es creer que Dios me perdonó. Dios me perdonó. Y no sé cuántas veces usted se ha encontrado en alguna situación donde usted le urge el perdón de alguien. Y cuando por fin lo recibe, usted dice,
estoy eternamente agradecido con esta persona. Y es el caso con el Señor. Jesús, creer en Jesús es saber que Dios me perdonó. Y entonces, si usted de verdad tuvo arrepentimiento en esa situación con esa persona, usted nunca más va a hacer eso mismo con esa persona. Esperemos que no. Y entonces es lo mismo con el Señor. Él nos perdonó. Y podemos decir, Dios, ya no quiero más hacer lo que te hiere. Ya no quiero más. Y entonces es ahí donde cambia mi estilo de vida. Es ahí donde yo empiezo a cambiar mi forma de pensar. Porque estoy agradecido con Dios. Ahora, después de que muchos empezaron a creer en Jesús como el Salvador, se empezó a hacer un grupo de creyentes, porque creían en Jesús, y por eso es que se llaman creyentes. Y en este grupo se hablaba de que hay muchos que necesitan conocer este mensaje. Y entonces decían, porque recuerden que eran los judíos, y había unos que no lograban entender que Jesús era el Mesías que había venido a salvar y perdonar los pecados. Y entonces ellos se sentían tan bien. ¿Cuántos se sienten bien por la salvación? ¿Cuántos se sienten bien esta mañana de que Jesús vive en su corazón y todas las cosas grandes que ha hecho en su vida? Se sentían tan bien que decían, hay muchos que aún conocemos que no están creyendo todavía. ¿Qué vamos a hacer para que ellos empiecen a creer? ¿Qué vamos a empezar a decir? ¿Cómo vamos qué estrategia vamos a elaborar para que poder ir y hablar acerca de las buenas noticias de que Jesús sí vino y murió? Aquel hombre que vimos hace unos meses atrás en la cruz, ese resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y hoy podemos entrar libremente a la presencia de Dios, y ese es el mensaje. Y entonces empezaban a decir, hay muchos que necesitan conocer el mensaje, y entonces se organizaban para ir a decirle a otros que también pueden tener vida eterna, así como lo hacemos nosotros. Pero también parte del mensaje de Jesús era que había que cambiar ciertos comportamientos. Porque por muchos cientos de años los sacerdotes se habían apoderado de la iglesia y empezaron a poner normas que no eran necesariamente bíblicas. Y entonces viene Jesús y empieza a derribar todos esos pensamientos, inclusive pensamientos de pecado que habían, porque todos nacemos pecadores. Y entonces parte del mensaje de Jesús es que hay que cambiar ciertos comportamientos. Entonces cuando se reunían, se hablaba de las cosas que había que cambiar. Y entonces por eso es que Pablo manda cartas a otras iglesias para decirles, en esto están fallando y es así como tienen que hacerlo. Y es por eso que se reunían y habían preguntas y decían, ¿cómo vamos a cambiar nuestra forma de actuar? Porque si Jesús es nuestro ejemplo, si es a Él a quien seguimos, si Él es nuestro maestro, entonces tenemos que ser como Él. Y hermanos, en aquel entonces, al puro principio, no estaban escritos los evangelios. No sabíamos exactamente, o aquellas personas no sabían exactamente cómo había vivido Jesús. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Jesús? Simplemente se repetían en palabra. Pero hoy usted y yo tenemos un libro donde están todas las enseñanzas de Jesús. Inclusive tal vez su Biblia tiene en letras rojas las palabras de Jesús. Entonces es más fácil para nosotros saber cómo tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Es más fácil para saber cómo es nuestro maestro, cómo es nuestro líder, para empezar a imitarlo. ¿Y cómo podemos ser como Jesús? Y todo esto era lo que se hablaba en aquellos grupos de creyentes, que por cierto se reunían en las casas.
se reunían en las casas porque no habían lugares grandes, templos para reunirse como lo hacemos nosotros hoy en día. Y entonces venían a una casa y entonces íbamos todos a la casa de Juan Carlos y Valeria, pero de repente estaba muy lleno. Entonces los que quedaran por fuera decían, bueno, ¿quién de los que está aquí vive aquí más cerca? Y alguien levantaba la mano, hey, vamos a mi casa. Bueno, vamos a que ellos se sigan reuniendo allá, pero nosotros vamos a reunirnos aquí. E invitemos a los vecinos, invitemos a todos aquellos que aún sabemos que no tienen el mensaje de salvación. Y entonces se reunían en las casas. Y de repente a alguna familia le pasaba algo feo y les decían, ven, vamos al grupo de creyentes para orar por ustedes. Porque Dios es amor y también quiere mostrar su amor para tu familia. Y de repente se escuchaba que alguien estaba enfermo y entonces se corría la voz. Y decían, es que tal persona de tal familia está enferma. Y entonces unos cuantos decían, vamos a ir a orar por esa persona. Vamos, ¿quiénes quieren ir a orar por el enfermo? Y entonces iban a la casa de la persona y oraban por el enfermo y en el nombre de Jesús esa persona es sana. Y entonces se preguntaban, ¿quién más está enfermo? ¿Quién más está enfermo? Díganme, ¿quién más está enfermo para ir a orar por esas personas? ¿Quién más está enfermo? Es más, hoy no nos vamos a ir a reunir a la casa, hoy vamos a ir a las casas a buscar enfermos para orar por ellos, para que el poder de Dios venga a su vida y se sanen y el reino de Dios se establezca en ellos. Así era como funcionaba, y esta es la iglesia. Entonces podemos ver que la función de la iglesia es más que venir un domingo aquí. Es más que nada más venir y sentarse aquí y que usted me haga así. Es más que eso. Esto es importante, pero es más que esto. La función de la iglesia no es solamente ver los devocionales. Cuando entendemos que la iglesia no es un edificio, sino que cada uno de nosotros somos la iglesia, y además de eso entendemos qué es lo que la iglesia tiene que hacer, yo nos pregunto, ¿quién tiene que hacer lo que la iglesia debe hacer? Nosotros. Diga yo soy el que tengo que hacer lo que tiene que hacer la iglesia. Una vez más, porque usted seguro ya no va a volver más a la iglesia, pero por lo menos váyase diciendo esto. Yo soy el que tengo que hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Esta es la iglesia. Y yo creo en este punto que porque no hacemos lo que tenemos que hacer, nadie está agradecido con la iglesia, porque la iglesia no está haciendo nada. ¿Quién va a estar agradecido con alguien o con algo que no está haciendo nada? Entonces no hay agradecimiento, pero si por lo menos pudiéramos empezar agradeciendo y entendiendo esto, vamos a poder hacer muchas cosas. Ahora, una vez más, ¿cuántos dan gracias a Dios por la iglesia? Porque por medio de la iglesia usted ha escuchado acerca de la salvación. Por medio de la iglesia usted, por el poder de Dios, ha sido sano. También por la iglesia, pero por el poder de Dios, usted ha tenido libertad. Y también ha tenido instrucción. Y también ha tenido oración. Y también algunos y algunas veces han tenido también comida. Y también algunos y en muchas ocasiones también han sido acompañados en medio de situaciones difíciles. Por medio de la iglesia también usted ha recibido consejo. La otra parte del consejo es que usted haga lo que se le dice. Pero ha recibido consejo. Si usted no lo siguió es otra cosa, pero sí ha recibido consejo. Ahora, ¿cuántos que usted conoce necesitan estas cosas? Necesitan salvación, necesitan ser libres.
¿Y de quién es la tarea? Nuestra. ¿Cuán agradecido está usted por tener todo esto? ¿Cuán agradecido realmente está usted por tener todo esto? Mi esposa y yo nos hemos esforzado para mostrar realmente a Jesús. No una iglesia o no una iglesia religiosa. No una iglesia en la que perfectamente, hermanos, perfectamente pudiéramos concentrarnos en el domingo. Y yo estoy seguro que si solamente nos concentramos en el domingo, tendríamos 5 cultos, porque habría mucha gente. Pero hemos tratado de mostrarles el verdadero evangelio, el amor de Dios. Donde no solamente, claro que sí, los abrazamos los domingos, pero durante la semana, y no tan seguido porque hay otros hermanos, vamos a su casa. Y si usted llama y dice, pastor, yo necesito hablar con usted, yo abro un espacio para que usted venga lo más pronto posible. Hemos tratado de mostrar que la iglesia no es el domingo nada más. Y cada uno de nosotros tenemos que empezar a vivir de esta forma. No es el domingo nada más. Es muy importante, claro que sí. Qué hermoso es estar aquí reunidos todos juntos. Muchas veces ahogándonos del calor todos juntos. Pero, gloria a Dios. Gloria a Dios, tenemos un edificio que pronto vamos a cambiar las latas. Gracias, hermanos, por todos los que han estado dando para comprar las latas. Vamos a esperar un mes más y esperar que pasen las lluvias para que no se nos moje también el cielo raso después. Pero es importante que entendamos, si yo soy la iglesia, yo tengo que ser la iglesia en todo lugar donde esté. Esta es la importancia de la iglesia. Cada uno de nosotros somos como una planta que necesita tener raíces profundas para ser nutrido. Esta es la importancia de la iglesia. Como esa planta donde sus raíces están profundas. Y quiero que primero que usted entienda que ese debe ser usted, pero también entender que por eso es importante la iglesia. Por eso es importante la iglesia. Y siguiendo la analogía, la iglesia es la tierra donde debemos plantarnos. Y es importante que usted esté plantado, en este caso, porque usted está aquí, en la iglesia del Rey. Una planta medio plantada no va a durar mucho. No va a durar mucho. Puede tener ahí las raíces, pero si no hay tierra, si no está plantada, no va a durar mucho. Y creo que es un buen momento para detenernos y que usted pueda contestarse a usted mismo: ¿qué tan plantado estoy en la iglesia del Rey? ¿Qué tan plantado estoy en la iglesia del Rey? ¿Cómo puedo demostrar que estoy plantado en la iglesia del Rey? Y voy a contestar esta pregunta, y tal vez al final podamos hacernos otra vez la pregunta y usted pueda contestar mejor. Pero, ¿cómo puedo demostrar que estoy plantado en la iglesia del Rey? Primero, porque ama a Dios. Ama a Dios. Y una vez más, el amor hay que demostrarlo. Y si usted no lo sabía, aunque Dios todo lo sabe, usted tiene que demostrarle a Dios que usted lo ama. Claro que sí, Él sabe las intenciones de nuestro corazón, pero hay que demostrarle a Dios que lo amamos. Y la mejor forma para demostrarle a Dios que lo amamos es cuando cambiamos nuestros hábitos y cumplimos sus leyes y sus estatutos. Así es como demostramos a Dios que lo amamos. Número 2, también, ¿cómo puedo demostrar que estoy plantado en la iglesia? Es porque soy un miembro activo de la congregación. Soy un miembro activo, donde
no es que estamos requiriendo que usted venga todos los días aquí, ¿verdad? Y no es como, puede ser, usted puede venir y ora aquí todo tranquilo, no se preocupe, pero no es como en la iglesia católica que vamos y nos ponemos a orar y nos ponemos, y está bien, eso no es que estoy pidiendo que vengan todos los días y aquí estoy, pastor. Pero un miembro activo, una vez más, escucha la instrucción, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, y donde sea que usted esté, representa bien a Dios y representa bien a la iglesia. Representa bien, en este caso, a la iglesia del Rey. Un miembro activo de la congregación. También un miembro, o demostramos que estamos plantados porque diezmamos y ofrendamos, y esta parte es muy importante. Simplemente es la forma en la que Dios estableció la economía en su reino para la iglesia. Es así de sencillo. Podríamos discutir mucho tiempo si usted quiere, pero es simplemente lo que Dios manda. Y si amamos a Dios, como era el primer punto, mis hábitos empiezan a cambiar. Otra forma también de que demostramos que estoy plantado en la iglesia del Rey es porque conecto a otras personas con Jesús. Conecto a otras personas con Jesús. Y esto es parte también de que amamos a Dios, porque esto es un mandamiento también. Conectar a otras personas con Jesús. Demostrar. Pero ahí está usted en su casa. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, me siento tan triste. Dios, estoy en depresión. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que vino a establecer Jesús. Una iglesia que siempre está viendo hacia adentro. ¿Es esa la iglesia que puso o que vino a establecer Jesús en la tierra? Definitivamente no. Y otras veces hemos hablado de que si nos ocupamos de Dios, Él se ocupa de nosotros. No es que Dios no quiera que nos sintamos mal. No es que Dios nos obligue y no me importa si usted se siente mal. No es eso. Pero una vez más, Dios mide nuestro corazón. Y si siempre estamos viéndonos a nosotros, mis faltas, mi dolor, mis problemas, mis situaciones, yo creo que mejor nos hacemos un club de deprimidos, de egoístas anónimos. Y entonces vamos a empezar a poner las sillas en círculo. Y al principio voy a decir: hola, yo soy Moisés. Hola, Moisés. Y soy un egoísta anónimo. Y hay momentos para eso. Hay momentos para eso. Pero la iglesia que entiende, que ama a Dios, es un grupo de personas que viven pensando en la necesidad de los demás. Porque ese es el corazón de Dios. Porque un día el corazón de Dios te alcanzó a ti. Porque un día alguien que dejó de pensar en sí mismo te habló a ti de Jesús. Pero usted está ahí: Jesús, dame. Dios, dame. Dios, necesito. Dios, me da vergüenza. Dios, no quiero. Dios, provéeme. Entonces nadie va a conocer a Jesús. Conecta a otros con Jesús. Otra forma es que aprovecha los recursos que da la iglesia. La iglesia, tal vez usted dice: bueno, yo quisiera que me pagaran el alquiler mes a mes. Bueno, esos no son los recursos que da la iglesia. Pero estaba una vez más, de una forma no tan directa, estudiando el Antiguo Testamento, más que toda la parte de los reyes. Y bueno, antes de que hubieran reyes en el pueblo de Israel habían jueces. Y el trabajo de los jueces
y más adelante era lo que se esperaba de los reyes no lo hicieron tan bien, pero los jueces por lo menos tenían, y era también el trabajo del sacerdote, de los levitas, del sacerdote principalmente. Los jueces lo hacían, pero principalmente el sacerdote. Ellos, digamos, voy a decirlo así, ponían una oficina al frente del tabernáculo y la gente venía al sacerdote y le presentaba sus situaciones y le decía: sacerdote, es que tengo tal y tal situación, tengo tal y tal situación con el vecino, tengo tal y tal situación con mi esposo, con mi esposa, y tantas situaciones que vivimos nosotros los seres humanos. Y entonces la gente hacía fila fuera del tabernáculo, ahí estaba el sacerdote, quizás sentado porque estaba todo el día ahí, y con un techito porque era el desierto y hace calor. Pero llegaba la gente y consultaba y pedía consejo. Y de alguna forma, y hace no sé si fue el año pasado o a principios de este año, pero yo inclusive en un sermón hablé de esto y yo les dije: hermanos, utilicen los recursos que da la iglesia. Si usted no viene a hablar conmigo sus situaciones, no es que quiero saber las situaciones de todo el mundo, pero si usted no aprovecha este recurso, de alguna forma yo me quedo sin trabajo. Y solamente estoy aquí predicando. Hago otro millón de cosas. Pero es importante su vida para mí. Y si usted viene en cualquier situación, y no es porque soy yo el que estoy hablando de mí mismo, pero hermanos, la verdad es que Dios nos ha dado sabiduría a los pastores. Y por alguna razón es que estoy aquí. Y otra vez, no me gusta hablar de mí mismo. Ustedes saben cómo soy. Pero utilicemos los recursos. Y yo estaría súper feliz de estar tan ocupado atendiéndolos a cada uno de ustedes y que cualquier otra cosa se quede rezagada, que se caiga el techo, pero los estoy atendiendo a ustedes. Que se enoje el vecino, pero los estoy atendiendo a ustedes. Tengo que venir a pie porque no tengo tiempo para arreglar el carro, pero los estoy atendiendo a ustedes. Parte de los recursos que da la iglesia es que usted pueda venir al pastor. Y otra vez, no es que yo soy un vino y quiero saber todo lo que está pasando en su vida, pero si hay alguna situación en su vida, acuda al hombre de Dios. Y creo que es una forma de decir, y perdón si se malinterpreta, no es lo que, no sé, espero que no se malinterprete, pero de alguna forma estamos diciendo: Dios, te pongo a ti de primero. Yo no le voy a decir exactamente lo que yo pienso, yo le voy a decir lo que Dios piensa acerca de esa situación. No es que yo quiera convertirme en lo máximo en su vida, sino que yo quiero mostrarle a usted el camino que Dios quiere que usted tome en esa situación. Por eso digo que de alguna forma es demostrarle a Dios que Él es primero en las situaciones. Porque en cualquier otra situación, ¿qué es lo primero que usted hace? Bueno, está bien si ora, pero si ore, escuche a Dios y obedezca a Dios. Pero muchas veces acudimos a cualquier otro recurso. Y parte del beneficio de la iglesia, que es algo bueno de la iglesia en general, pero definitivamente en nuestra iglesia, es que damos este tipo de recursos. Los devocionales que damos o mandamos todas las mañanas es un recurso para su vida. Y pareciera como que lugares altos es el ejemplo, ¿verdad? Pero espacios donde usted puede venir y adorar al Señor. Un día de estos estaba hablando con un muchacho y le pregunté: ¿usted qué cree que necesita hacer? Dice: yo necesito arrepentirme, venir al Señor y arrepentirme. Y yo sé que él solo no lo va a poder hacer. Entonces yo le dije: bueno, y era un jueves en la mañana, yo le dije: hoy es un día perfecto para que usted venga a lugares altos y entréguese a Dios, arrepiéntase y ore y busque a Dios y haga todo lo que tenga que hacer. Es que tengo que trabajar. Entonces, no importa que tenga que trabajar, pero realmente yo le dije: ¿cuál es su prioridad entonces? Porque la verdad es que no está nada bien el muchacho.
y definitivamente necesita a Dios. Pero ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? ¿Es Dios o es lo que yo quiero? Esta no es la iglesia que vino a establecer Jesús. Y otra forma que podemos demostrar que estamos plantados en la iglesia también es agradecer con palabras y con actos. Ahora, la iglesia no solamente, como decía al principio, soy yo o mi esposa como pastores y mis hijos. Y gracias por todas las demostraciones de amor que hacen y agradecimiento. Pero también hay otros hermanos que podemos mostrarles agradecimiento. Entre ustedes, nosotros hacia ustedes. Ahora creo que podemos contestar entonces mejor, ¿qué tan plantado estoy en la iglesia del Rey? Contestes esta pregunta, ¿qué tan plantado estoy en la iglesia del Rey? ¿Cuánto amo esta congregación? ¿Cuánto amo esta congregación? Porque Dios, hermanos, nos unió para hacer muchas cosas. Dios te ha traído aquí para que juntos conquistemos. Porque ese es el trabajo de la iglesia, conquistar. El trabajo de la iglesia no es quedarnos aquí y hacernos así en la espalda y decir, tranquilo, todo va a salir bien, Dios sabe por qué hace las cosas, no te preocupes, vamos a estar orando por ti. La iglesia, Dios nos ha unido a cada uno de nosotros y como he hablado en otros momentos, con sus dones, con sus talentos específicos para conquistar, para traer el reino de Dios a esta comunidad, para que nuestros vecinos, para que sus vecinos conozcan y vean la luz. Dios nos ha unido para que podamos traer el poder de Dios a la tierra. Y si no apreciamos de forma activa la iglesia, le estamos quedando mal a Dios. Porque una vez más, si no agradecemos, es porque eso no tiene valor. Y yo, perdón por ser tan directo, pero si usted no agradece por la iglesia del Rey, quiere decir que la iglesia del Rey no tiene ningún valor para usted. O muy poco. Y Dios es quien estableció la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Y si no la apreciamos, no estamos siendo agradecidos con Dios. Porque en algún momento dado, dije hace 15 días creo, todo lo que tenemos es Dios quien nos lo ha dado. Y parte de eso es una familia espiritual. Parte de eso es un lugar donde hay otros hermanos, donde con un abrazo físico usted pueda sentir el amor de Dios. Tal vez usted en algún momento ha dicho, es que yo nunca he sentido el amor de Dios. Bueno, abrace a Doris y usted va a sentir el amor de Dios. No estamos siendo agradecidos con Dios. Somos la familia de la iglesia del Rey y todos vamos avanzando hacia una misma dirección. Y eso es crecer y ser como Jesús. Crecer y ser como Jesús. Tal vez usted se sienta mal hoy, espero que sí, pero no importa, siéntase mal, pero para que usted pueda mejorar. Usted, ok, sí, estoy mal en esto. Y no se apague por eso, más bien diga, voy a esforzarme por hacerlo mejor. Porque es para Dios, no es para mí como pastor, es para Dios. Crecer y ser como Jesús. Y si usted no conoce a Doris, está entrando por la puerta para que usted vaya y dígale, Doris, abráceme, abráceme. El camino en el que estamos todos es donde nos ayudamos unos a otros para llegar a la meta, que una vez más es ser como Jesús. Ahí está en su Biblia, ahí está en su Biblia. Lea lo que Jesús hizo. Lea cómo Jesús hablaba. Lea cómo Jesús reaccionaba. Y sea como Jesús. Sea como Jesús. Viendo la necesidad de otros y entender que la iglesia es ese lugar de refugio que muchos necesitan. Porque yo estoy seguro que por lo menos para la mayoría, en algún momento usted ha podido entender y saber que la iglesia ha sido un refugio para su vida.
Y hay muchos que aún necesitan, están solos. Hay muchos que están pensando otras cosas. Pero si usted puede llegar y ser como Doris y abrazar a esa persona sin decirle nada, esa persona va a sentir a Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Y es por ese tipo de cosas que estamos agradecidos por la iglesia. Es por ese tipo de cosas que yo creo que usted viene a la iglesia. Tanto porque lo necesita, pero también en algún momento dado es porque usted puede darlo a otras personas. Este es el trabajo de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Te pedimos, Padre, que realmente podamos entender que estamos agradecidos, que debemos ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a poder ser agradecidos como el tema de hoy, Señor, aplicándolo a ser agradecidos con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, no hablando mal del cuerpo, no criticando lo que se hace, sino más bien, Señor, agradecido. Sí, se puede hacer mejor, pero todo lo otro ha estado bien, y estoy agradecido por lo bueno que sí se hace. Estoy agradecido, Padre, con la iglesia porque aquí te podemos sentir. Porque aquí, Señor, podemos poner nuestras peticiones. Y hay muchos otros que oran, me ayudan. Gracias por la iglesia, gracias por el consejo, gracias por tu palabra que se da, Señor, en esta congregación. Gracias por el amor que podemos sentir, Señor, unos con otros en este lugar. Yo quiero orar, Señor, para que tu Espíritu este día, Señor, nos incomode. Y esta semana, incomódanos. Y este mes, incomódanos. Y este año, incomódanos. Y estos otros 10 años, incomódanos, Señor. De que yo soy la iglesia. Y que yo tengo una gran responsabilidad de mostrar a Jesús. Incomódanos, Espíritu Santo, incomódanos. Que podamos estar atentos a las situaciones donde podamos mostrarte y decir, este es el momento donde puedo mostrar a Jesús. Este es el momento donde puedo abrazar y dar el amor de Dios. Este es el momento donde puedo decir 15 palabras, pero va a ser tu palabra fluyendo a través de mis palabras. Ayúdanos, Señor, y que podamos juntos como congregación seguir creciendo, Señor, Señor, entendiendo que tú eres nuestra meta. Tú eres nuestro líder y a ti, Señor, queremos imitar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.